Bueno, buenos días. Nos encontramos con Karina Bimonte, quien es licenciada en Comunicación Social, especialista en docencia universitaria y máster universitaria en discapacidad e inclusión que promueve el modelo de convivencia. Fundó y preside la Fundación CODIS y es conductora de los programas Somos lo que hacemos y Ustedes para cuándo. Bueno, gracias Karina por esta entrevista, gracias por estar con nosotros en Construyendo Vínculos. Bueno, no, al contrario, para mí es más que un gusto poder compartir estos minutitos y bueno, promover de alguna manera lo que venimos haciendo fuertemente desde los medios de comunicación, como vos, Nancy, ahí lo establecías, en esto de haber creado el modelo convivencia y donde, bueno, implica que nadie debe quedar fuera, ¿no? De todas las cuestiones que muchas veces hay que seguir trabajando y visibilizando. Así es. Para comenzar, queríamos que nos cuentes, por favor, cómo fue que te acercaste a los medios de comunicación, cómo fue tu primer contacto radial. Sí, mira, esto data de muchísimos años atrás. Yo soy de la ciudad de Buenos Aires y durante mi formación secundaria, digamos, nunca había pensado en esto como vocación o como forma de vida. En realidad, yo pensaba que iba a estudiar ciencias económicas y de hecho terminé la formación secundaria y empecé en la universidad cursando la licenciatura en Administración de Empresas. Pero bueno, como siempre digo que nada es casual, Bien. por aquellos años yo, bueno, tenía un tío que era muy aficionado a la crítica musical, él tenía su propio espacio en un medio de comunicación, un espacio radial, que estoy hablando de esa época donde, bueno, todavía no teníamos tanta tecnología a disposición y donde, bueno, quizás ahí empezaban a emerger toda esta serie de propuestas de medios alternativos, en las FMs comunitarias. Y mi tío tenía su propio programa donde visibilizaba lo que era la música clásica, el jazz, la música brasilera, el tango. Y un día me invita a que yo pueda asistirlo desde la atención telefónica, porque bueno, era la época donde la gente llamaba a la radio y pedía una Pedía canción un y pedía un tema. saludito, pedía un tema, eso ya hoy es como que prácticamente no existe, pero en esos años, bueno, generaba mucha repercusión. Y tal es así que yo fui precisamente para eso, para acompañar a mi tío y para atender el teléfono, y me fui entusiasmando cada vez más con todo lo que significaba participar de un medio de comunicación, y bueno, tal es así que yo los programas y empiezo como a aprender qué era esto, ¿no? De salir al aire, de decir el número de teléfono, de leer los saluditos de las personas que iban contactándose. Y bueno, tanto me apasioné que me llevó casi 3 años cambiarme de cursada. O sea, porque yo estaba estudiando administración de empresas, pero me apasionaba todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación, así que sí, decidí cambiarme después de, bueno, de pensarlo mucho. Esto también significó toda una cuestión familiar, porque de hecho mi papá no entendía, ¿no? Cómo dejaba una carrera tradicional para pasarme algo que ni siquiera sabíamos de qué se trataba. Y bueno, y estudiando comunicación social durante todos esos años, fue que ya prácticamente al término de mi formación empiezo a vincularme puntualmente con la temática de la discapacidad, también desde una cuestión que yo siempre digo no casual, porque durante todos mis años de formación universitaria siempre estuve en los medios. Siempre trabajé para los medios, desde lo que era la conducción de un programa, ya sea de radio, de televisión, pero con propuestas muy alejadas de lo social, quizás, ¿no? Más del mundo del espectáculo, de la música, pero en el año 2004, bueno, me surgió esta propuesta de dar un taller de gimnasia, que es mi otra formación. Yo además soy instructora de fitness y trabajé también hasta el día de hoy impartiendo clases de actividad física. Y bueno, y ahí me proponen dar un taller de gimnasia en un centro de día que trabajaba con jóvenes con síndrome de Down. Para mí fue todo un desafío porque la realidad es que nunca había tenido vínculo con alguien con discapacidad y bueno, siempre digo que fue transformador porque no solo
hicimos ese taller, sino al año siguiente propuse incorporar un taller de radio, que fue mi trabajo de investigación final, ¿no? Mi tesis en la uni, fueron los jóvenes con discapacidad intelectual en un taller de radio. Y bueno, y en el año 2008 surgió una de las propuestas que hoy también mantenemos al aire, que es Somos lo que hacemos, dedicada a cambiar la mirada social hacia la discapacidad, que bueno, que es el leitmotiv que hace que nos conozcan cada vez en mayor cantidad de lugares, es como nuestro caballito de batalla, ¿no? Nosotros hemos cambiado la forma de ver la temática de la discapacidad y puntualmente a las personas que presentan alguna condición. Claro. Un largo camino y revelador, ¿no? Este, y hablando de esto de la discapacidad, ¿no? ¿Cómo considerás que ha evolucionado, ¿no? Eh, la mirada de las personas con discapacidad en los medios desde que comenzaste y qué cambios te gustarían que aún sigan, digamos, que aún falten, ¿no? Por realizar. Mira, si tengo que ser honesta, cuando yo empezaba este camino, ¿no? Allá por el año 2004, 2005, en esto que te contaba Nancy recién, era muy poquito lo que se hablaba de discapacidad. De hecho, bueno, los jóvenes llegaron a tener su propio espacio radial. Yo me tiraba como a la piscina cada semana porque ellos salían al aire en vivo y no hablaban de discapacidad, hablaban de cuestiones diversas que ahí les iban sucediendo y hasta que a veces podían llegar a sorprender a sus propias familias, ¿no? Que escuchaban a su hijo con discapacidad expresar cuestiones que ni siquiera se habían animado a decir en su círculo más íntimo. Eso para mí fue transformador y bueno, creo que fue una de las mayores consecuencias beneficiosas de haber implementado ese espacio. Cuando creamos Somos lo que hacemos en el 2008, siempre yo tuve esta intención de que sea un programa diario, o sea, que se pueda llevar adelante en un horario, si se quiere, central. Y nosotros ya en ese momento utilizábamos lo que hoy es la plataforma streaming. Nosotros ya en el 2008 teníamos una camarita web en el estudio que fue lo que nos permitió traspasar fronteras y como te decía antes, bueno, llegar fuertemente con este mensaje que para nosotros es pionero, ¿no? Es lo que nos enorgullece, que fue cambiar la forma, hasta si se quiere, revolucionamos la forma de ver a las personas con discapacidad desde los medios de comunicación. Sí, entiendo que con el paso de los años y sobre todo en el 2008, con el surgimiento de la convención, han Sí. empezado a aparecer más propuestas. De hecho, nos enorgullecen cuando hay propuestas que han tomado cuestiones que nosotros hemos hecho para poder hoy replicarlas en sus propios espacios. Hoy creo que también hubo un gran cambio después de la pandemia. Muchas personas, sobre todo con discapacidad, han descubierto la tecnología a partir de lo que nos sucedió en el año 2020 y esto hizo que hoy, bueno, muchos se hayan convertido en influencers, tengan sus propios canales de YouTube, sus propias páginas de Instagram y todo eso contribuye a visibilizar la temática de la discapacidad y a este cambio de mirada que nosotros proponemos. Hay mucha normativa. Yo que tengo la alegría de poder viajar a otros países, de conocer también el accionar que llevan adelante en otras ciudades, en otras culturas, me atrevo a decir que nuestro país, puntualmente la Argentina, está un paso más adelante, ¿no? En cuanto a normativa, nosotros tenemos muchísimas leyes a favor de las personas con discapacidad, producto también del activismo. Acá hay muchas organizaciones que han llegado a la política pública y han logrado la sanción y la reglamentación de muchas leyes. ¿Qué pasa? Muchas de esas leyes no se están cumpliendo. Entonces, siempre digo, ¿no? Lo que hay que modificar es la actitud humana. Pero situaciones a las cuales se enfrentan aún hoy las personas con discapacidad son muy similares, tanto acá como en México, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa. Digo, todavía nos está faltando esto de la aceptación y el reconocimiento de las personas con discapacidad, precisamente, ¿no? Como parte de este mundo. No, sí, claro. Nosotros que estamos hace poquito en la radio comunitaria acá de Fernández Oro, nosotros la idea original también fue visibilizar, ¿no? Esto de la crianza respetuosa, de construir los vínculos. Esto es lo que nosotros inicialmente promovemos, ¿no? Y después nos vamos dando cuenta
que un poco en paralelo, ¿no? Cuando uno arranca con una idea de decir, bueno, vamos a visibilizar esto, vamos a que todos hablen de esto, porque nosotros veíamos que las estadísticas, que toda esta cuestión que está tapada, que está naturalizada. Nosotros, lamentablemente, como sociedad, tenemos, en la Argentina tenemos muchas leyes. De todo tipo, de vanguardia, de muchas cosas, pero la realidad es que es letra muerta si no se aplica, si no hay políticas públicas que la lleven a cabo. Entonces, veíamos un paralelismo con esto de la discapacidad, también de la adopción, de este tema que se empezó a hablar, de que nosotros empezamos a tener este contacto. Por ejemplo, Claudia Calvete nos mandó no, nos pasó ¿cómo se El dice? manual, el manual de... El manual Sí. para los comunicadores, ¿no? Qué importante. Yo pensaba, cuando leía el manual, pensaba, esto tendría que ser para todos, ni siquiera para los comunicadores, para todos, para que tomemos conciencia. Eh, a mí, cuando vi que decía convivencia y no inclusión, y realmente me puse a pensar, qué importante esto, ¿no? De decir de convivencia, porque hay que incluir a otros, o sea, como que nosotros, es como antes cuando era el adultocentrismo, ¿no? Y los niños eran, y ahora el cambio de paradigma, que decimos, no, el derecho del niño a tener una familia, bueno, en este caso es, somos todos partes de la sociedad y hay que adaptar todas las estructuras de nuestra sociedad para que todos podamos tener acceso. Porque ni siquiera hablando de discapacidad, por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo calle en el municipio todavía no hay, falta asfalto, así que hay calle de ripio. Por ejemplo, me pasa que mi hijo quiere salir a andar en bicicleta, pero no puede andar en bicicleta porque está con las rueditas, entonces las rueditas patinan, no hay manera de que él pueda andar. Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo adaptamos esto para que los niños puedan tener su espacio? Bueno, acá es lo mismo, ¿no? ¿Cómo adaptamos todo lo que tiene que ver con la cuestión edilicia, con las cuestiones de acceso para que todos podamos acceder? Exacto. Bueno, ya puntualmente hablando de lo que es el surgimiento de la Convención en el año 2008, lo que vino a establecer es que la discapacidad no está en la persona que porta determinada condición, sino que está en el contexto. O sea, es el contexto el que tiene que adaptarse para que esta persona pueda tener las mismas oportunidades. Bueno, este es un gran tema pendiente en las escuelas, ¿no? Cuando todavía las instituciones educativas están esperando que sea el estudiante con alguna condición de discapacidad que tenga que adaptarse a lo que esa institución marca. Y no, es todo lo contrario, es la escuela la que tiene que brindar todo este tipo de adaptaciones curriculares para que ese alumno, bueno, pueda cursar como cualquier otro. Entonces digo, esto de adaptar los espacios, ya sea desde lo físico, desde lo edilicio, desde lo actitudinal, es la gran cuenta pendiente, no solamente acá, en distintos lugares del mundo, ¿no? Esto de, como siempre digo, si alguien es usuario de silla de ruedas, pero sale a la calle y cuenta con una cuestión totalmente accesible en todos los espacios y puede ser tomada en cuenta para un puesto de trabajo por su capacidad, ¿en qué estaría influyendo, ¿no? Su condición. En absolutamente No, nada. nada, El problema empieza a aparecer cuando vos decís, claro, yo soy usuario de silla de ruedas, pero quiero subirme a un transporte público y no puedo. Quiero ir a estudiar y resulta que el aula para cursar está en el segundo piso por escalera y no hay ascensor. Quiero ir a trabajar después de lo que estudié o me formé y no soy tenida en cuenta. Entonces, creo que ese es el gran desafío que tenemos como humanidad, ¿no? El empezar a aceptar y reconocer a todos como parte de esta misma sociedad. Y esto que vos dijiste anteriormente, que también es nuestro gran objetivo, que es hablar de convivencia y no de inclusión, porque la palabra inclusión a mí puntualmente me hacía bastante ruido ya hace muchos años. De hecho, nuestra organización tiene en su nombre la palabra convivir, porque es lo que nos identifica. Nosotros creemos que nadie tiene que incluir a nadie, ¿no? Porque si no, los que estamos en ciertas áreas ya
siendo parte, es como que tendríamos el poder de incluir o no a los que se supone que están fuera. Entonces digo, ¿no? Esto a mí me parece que hay que convertirlo, que hay que transformarlo, que al hablar de convivencia ya estamos todos dentro de un mismo mundo. Y ese es, como digo siempre, ¿no? Es lo que más nos está costando. Hoy no es fácil convivir, no es fácil convivir con el que piensa diferente a mí, mucho más con el que es distinto a mí desde lo físico. Todavía circulan muchos estereotipos, muchos mitos, muchos prejuicios. Y bueno, eso es lo que hay que trabajar fuertemente, ¿no? En esto que vos también antes decías, el manual de adopción, o en este caso de cómo abordar de manera adecuada en los medios de comunicación cuando se habla, ¿no? De esta temática que pasa también con la discapacidad, desde qué lugar se muestra a las personas que van por el camino de la adopción. Muchas veces se apela a la cuestión de espectáculo, ¿no? Del amarillismo, y eso tampoco no contribuye a este cambio de mirada, si se quiere, hacia esa temática, ¿no? Entonces se siguen fomentando muchos mitos, muchos estigmas, que me parece que desde los medios es donde podemos modificarlos, y bueno, por eso apunta puntualmente a quienes están detrás, ¿no? De la conformación de noticias o de entrevistas cuando quieran hablar de adopción. No, me pasaron dos cosas, ¿no? Primero la experiencia cuando hice la entrevista, bueno, soy mala con los nombres, pero sí sé que es parte de la fundación de Adopten Mm. Niñez Grandes, y le hice la entrevista a la familia y fue maravilloso porque cuando terminó la entrevista me dice, te agradezco que no me hayas dicho, ay, cuánto amor, todo esto, lo que han hecho, lo que hacen. Y yo digo, o sea, ¿por qué lo diría? O sea, o sea, es una decisión de uno de conformar una familia y, digamos, y no debería de por qué ser ellos algo extra o extraordinario. Y entonces él me manifestó esto, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, digo, él agradeciéndome a mí por no haberle dicho esto, que se lo han dicho en otras entrevistas y que a él le molestaba esta situación porque no era que estaban haciendo nada extraordinario, sino que habían decidido formar su familia adoptando, que habían adoptado y se habían elegido con su hijo, y que era grande y con todo eso lo que llevaba, ¿no? Y entonces yo siempre pienso, bueno, eso por un lado, entonces cuando yo leía el manual, también ahí dice, ¿no? Todos estos temas, los que sí, las cosas que sí, las cosas que no son apropiadas para decirlo. También cuando hicimos una entrevista con esta muchacha de Uruguay, que no me acuerdo el nombre ahora, que ella dice, no somos hijos adoptados, somos adoptivos, o sea. ¿No? Esta cambio de mirada, cambio de que todos somos familia, que por eso de nosotros hablando Claro. de construyendo vínculos, entramando vínculos también digo, en todo esto, ¿no? Nosotros lo que promovemos también en esta situación, lo que queremos promover es que como tomemos la elección que tomemos, ser padres biológicos, ser padres adoptivos, la familia que querramos formar, como sea, cómo elijamos, la preparación previa, ¿no? Ya sea para adoptar, ya sea para... nosotros tenemos que visibilizar que nos tenemos que preparar antes, Exacto. durante, después, o sea, es para todos por igual, nos tenemos que preparar porque paternar, maternar es una responsabilidad, es un acto de responsabilidad y los niños tienen derecho a que cuando vienen, Ujú. digamos, al mundo o a la familia o se respete sus derechos, ellos sean el centro donde nosotros le podamos proporcionar todo lo que necesitan, ya sea de manera material o digamos, emocional. Exacto, bueno, muy interesante las cuestiones que ahí transmitís, Nancy, sobre todo porque, bueno, muchas veces pareciera, ¿no? Que desde la sociedad se establecen ciertos comentarios que yo entiendo que es por desconocimiento, ¿no? Por eso es tan fundamental
poder visibilizar este tipo de cuestiones en los medios, como te dije antes, porque es la manera de llegar a la sociedad en su conjunto. Siempre entiendo que la sociedad no actúa por una mala intención, ¿no? Actúa desde lo que desconoce. Entonces, a veces hacen como esta diferencia entre la mamá por adopción y la mamá biológica. No, sos mamá, ¿no? Esto decía, bueno, tengo 3 hijos adoptivos y además tengo 2 hijos biológicos. No, sos mamá, ¿no? En definitiva de todos. Pero el lenguaje es poderosísimo porque la forma en que nosotros comunicamos, describimos el mundo, creamos realidad. Por eso es tan fundamental ser muy cuidadosos al momento de comunicar o al momento de hablar, ¿no? De estos temas, como puede ser discapacidad o, por ejemplo, adopción. También coincido en esto de que hay que prepararse, sobre todo porque yo trabajo desde, como lo dijiste antes, otro programa que se llama ¿Y ustedes para cuándo? El cambio de mirada cultural hacia la maternidad y o paternidad, ¿no? Entonces mostramos todas las opciones, todos los caminos como válidos, incluso por parte de aquellas mujeres que no han podido tener hijos, ya sea por circunstancias o porque lo han decidido, Por y que opción. también tienen, exacto, y que también tienen una familia de dos, ¿no? Con su pareja. Digo, cómo también uno puede conformar una familia de ese lugar, si no pareciera que nos seguimos quedando en esto de lo tradicional, ¿no? Mamá, papá, si es nene, nena, mejor. Y no, esto hoy ya ha empezado a modificarse, ha empezado a cambiarse y también existen las familias de dos. Por eso, bueno, hace muy poquito yo publiqué mi nuevo libro que está puntualmente dedicado a estas mujeres que, insisto, no han podido ser mamás, ya sea por elección o porque no han podido de acuerdo a las circunstancias. Y le pusimos un título bastante fuerte, que es El pecado Tremendo. de no parir. El, Claro, el el pecado de no pecado parir, de no porque parir es tremendo. A mí me invita a querer leerlo ¿no? Pensé muchas cosas, ¿no? Cuando escuchaba lo del título. No sé por qué no puedo encontrar la palabra que expresa lo que me provoca. No es rechazo, no, al contrario, es como, ¿no? De esto de decir, bueno. Y ni siquiera ni de lo religioso ni de nada, sino decir la mirada del otro con respecto a lo que uno elige, ¿no? Es tremendo. total, Y a mí me hizo repensar, ¿no? Porque todos tenemos algo, ¿no? Todos tenemos algunas cuestiones que nos van quedando, digamos, culturalmente o inconscientemente, porque si bien yo respeto a todos los que decidan o no tener, tengo mis mejores amigas, dos de ellas que no tienen pareja y no tienen hijos. Y no tienen pensado tener hijos, ¿no? Y de repente en algún punto, en algún momento, en alguna reunión ha salido como la conversación y decir, bueno, pero ¿por qué no? ¿O por qué esto? O, ¿viste? Y yo pensaba, ¿cómo se puede ser tan obtuso, ¿no? De pretender de que el otro que quiera tener o que necesita tener un hijo para algo que no sabemos qué es. exacto. O Y mira, sea, lo relaciono con esto que vos estás diciendo, ¿no? Y también lo vinculamos con la adopción, porque yo un poquito en el libro también hablo de esto, ¿no? Cuando una mujer quizás no ha podido ser mamá a través del camino desde lo que es lo biológico, ¿no? Y ha hecho muchos tratamientos de reproducción, que yo en uno de los capítulos cuestiono también los tratamientos de reproducción asistida. Pareciera como que la sociedad dice, bueno, ¿y no pensaste en adoptar? O sea, como que ya vendría como el plan B, ¿no? O claro, sea, vos tenés, exacto, tenés un problema que es no tener hijos. Bueno, por eso te decía antes de la mejor intención, la sociedad a veces busca como esta solución. Bueno, ay, qué lástima, pobre. Entonces viene enseguidita la otra pregunta. ¿No pensaste en adoptar como, claro, esto, ¿no? Venimos a solucionar con los hijos esto que a vos te está sucediendo, que es un problema el no tenerlos? Entonces yo también hablo un poco de eso, ¿no? De que el camino de la adopción es otro camino que también muchas personas eligen, pero no viene como a reemplazar mm, al camino biológico. Y por otro lado, si me preguntas, también hablo de lo que significa muchas veces el tener una maternidad. Hasta si se quiere inconsciente. Hay muchas mujeres que han sido mamás sin pensarlo demasiado, ¿no? En esto de qué es lo que hay que hacer, cumplir con las expectativas, con el mandato. Bueno, soy mujer, tengo que ser madre. Y nosotros venimos a cambiar todo eso, ¿no? Pensamos que fomentamos, y atención, lo aclaro una y mil veces,
este no es un libro en contra de la maternidad, es un libro precisamente a favor de la diversidad de elecciones. Y hay muchas mujeres que eligen ir por el camino de la adopción. Y como te digo, si me preguntás y honestamente lo contesto, esa sí es una maternidad más consciente. Por esto que decíamos antes, ¿no? Porque voy a elegir, ¿no? Brindarle una familia a un niño, a un joven que está esperando, me preparo para eso, me informo, entonces sí estoy ejerciendo desde lo consciente, ¿no? Lo que voy a llevar adelante. Muchas veces hay mujeres que son mamás desde lo biológico, porque bueno, sucedió y simplemente eso, y bueno, después las consecuencias que también aparecen a corto y a largo plazo, Nancy. No, claro, obvio. Nosotros trabajamos mucho en lo que tiene que ver con las violencias, los niveles de violencia, los porcentajes de violencia en nuestro país, en nuestra provincia, eh, que son preocupantes, que nos debería ocupar a todos. Siempre en el programa de radio digo dos cosas. Primero, que si ayudamos a una familia, a un niño, a una niña o adolescente, ya nuestro trabajo estaría, digamos, más que eh, bueno, ¿no? Y después el tema de que todos somos parte, no podemos mirar para otro lado, somos parte de la sociedad, todos tenemos que transmitir el mensaje, todos tenemos que, si vemos una situación, involucrarnos. Ya esto de que quedaba dentro de las paredes de la casa, de la familia, igual que los abusos, igual que todas esas cuestiones que estaban siempre todas tapadas, incluso como vos hablabas del tema de la discapacidad, vos ni te enterabas que había un miembro de algunas familias con discapacidad, porque realmente vivían en un, digamos, dentro de las paredes de la casa también como ocultados. Y esto que ha ido modificando, y esto que, digo, y que aún falta. Pero también he visto, y es preocupante, que también cuando hay discapacidad, también los niveles de violencia son elevados. Sí, sí, sobre todo cuando una mujer tiene un hijo con la condición de discapacidad, no todas están dispuestas a quedarse con ese niño, ¿no? Bueno, sabemos cuántos de estos pequeños que tienen alguna condición de discapacidad están precisamente esperando por una familia, ¿no? Y porque han tenido quizás alguna situación que ha hecho que su familia biológica no los haya querido, porque esto es directo, es cruel, es auténtico, Sí, sucede. sí, Entonces, bueno, por eso digo, cuanto más hay que informar, hay que concientizar, si bien reconozco que desde el modelo de presidencia de la discapacidad había muchas familias que ocultaban, ¿no? A este integrante con alguna condición, era como hasta vergonzoso manifestar que se tenía un hijo con la condición de discapacidad. Hoy, bueno, ya hemos avanzado bastante, ¿no? Y sí. como te dije antes, el uso de las redes sociales también ha hecho un gran trabajo, pero todavía siguen, ¿no? Algunas manifestaciones. Yo siempre digo que coexisten no solo el modelo de presidencia, sino también el modelo médico rehabilitador de la discapacidad. Todavía se sigue viendo a muchas personas con discapacidad como enfermos, ¿no? Como que se engloba, se generaliza. Y bueno, hay que destacarlo una y mil veces, quien tiene síndrome de Down, quien tiene autismo no está enfermo, ¿no? Entonces, muchas veces los empleadores o quienes están encargados de recursos humanos en las empresas, claro, dicen, pero ¿cómo voy a contratar para mi equipo de trabajo a alguien enfermo? No, 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 es una persona con discapacidad que se enfermará o no, como cualquier otro ser humano. Digo, Bueno, todavía, claro, sigue como existiendo este tabú o este mito, ¿no? O este prejuicio, si se quiere, más fuerte acerca de no incorporar personas con discapacidad a un equipo de trabajo, ¿no? Que es también a lo cual yo me dedico, el ir como fomentando todos estos cambios y que quienes tienen discapacidad sean tenidos en cuenta por lo que pueden hacer, ¿no? Y cómo pueden llevar adelante un puesto de trabajo totalmente de manera eficiente y eficaz. sí, claro. Bueno, nosotros particularmente cuando vimos esta cifra, y también tuvimos, porque fue todo un caminito, ¿no? Arrancamos con, a ver, CENAF, ¿no? La Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, decir, bueno, a ver qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba.
bueno, ahí descubriendo que de prevención con respecto a la violencia no hay nada, que se actúa ex post, cuando la situación ya es donde por ahí a las, son vulnerados los derechos de los niños, son sacados de su Mm. familia biológica. Está la figura esta de las familias solidarias, después está el paso o no, según cuál sea la situación de adopción. También son llevados a los hogares, así lo llaman acá, hogares. Yo pensaba, ¿no? La entrevista que hicimos a una familia solidaria maravillosa. Maravillosa en el sentido de que fue muy emocionante lo que estaba pasando. Ellos habían ido de visita con un niño con discapacidad que habían tenido previamente en su familia, y el hijo de ellos estaba feliz porque lo habían ido a visitar, porque había sido adoptado en Comodoro Rivadavia, y a la vez estaban en Senaj a la espera de un nuevo integrante que le iban a dar acogida. ¿No? Y fue maravilloso, maravilloso en el sentido de cómo ella describía que este niño con discapacidad, cómo fue el primer día cuando lo vio, que se veía tan chiquitito, tan vulnerado, ¿no? Y cómo fue su crecimiento con solo darle lo mínimo indispensable que tiene cualquier niño, o sea, sus derechos, su atención, y cómo fue la evolución. O sea, también existe esto de que el niño con discapacidad es más difícil de ser adoptado, o cuán difícil puede ser. O sea, si voy a elegir, tiene que ser un niño, porque todavía sigue esto, ¿no? El niño que el rango etario sí, de 0 a 2 a 3 a 4, ahora se va extendiendo a 7, pero niños con discapacidad no. Y entonces, ¿cómo informar a la sociedad y que puedan tener el conocimiento específico de cada discapacidad y todas las posibilidades que tienen, ya sea disminuido visual, con síndrome de Down, que tenga, o sea, cualquier tipo de discapacidad, cómo se puede hacer para aportar a su vida y cuántas posibilidades tiene, cómo trabaja? Exacto. Por eso hay que cambiar, como te decía antes, la forma que tenemos de ver a las personas con discapacidad, ¿no? Yo, si bien me dedico a capacitar o a llevar todo este tipo de mensajes a distintos ámbitos, ¿no? Entonces voy como adaptando esto a lo que es quizás un ámbito más empresarial, a lo que son las instituciones educativas, a lo que es la comunidad en general o la sociedad en su conjunto, pero todos recaen en lo mismo, ¿no? Hasta incluso la docente tiene que cambiar la forma de ver a ese estudiante con discapacidad. El empresario tiene que cambiar la forma de ver a esa persona que, bueno, está necesitando para cubrir un puesto de trabajo. Entonces digo, todo tiene que ver con lo mismo, con esto que te decía antes, que es lo que nos caracteriza, que de manera revolucionaria hace muchísimos años generamos, que es cambiar la forma que tenemos de ver a quienes presentan la condición de discapacidad. Entonces, claro, en el camino de la adopción pasa exactamente lo mismo, ¿no? Estas familias, y no, si tiene síndrome de Down, no es lo que preferiría, ¿no? Porque quizás es sumarme un problema. A todo lo que esto me va a traer como beneficio. Entonces digo, ¿cómo hay que dar vuelta esta forma de pensar o de ver a ese niño que más allá de tener quizás la condición de síndrome de Down, va a poder llevar adelante una vida como cualquier otro, ¿no? Y va a poder lograr también su autonomía, su independencia. Bueno, yo me dedico mucho a visibilizar estos casos, ¿no? De jóvenes adultos con la condición de síndrome de Down que hoy hasta incluso han conformado su propia familia, Sí, claro. han establecido un vínculo de relación de pareja, ¿no? Quizás pensando ya en casarse, hay muchos que están conviviendo, pero digo, esto tuvo que ver precisamente con la mirada que esas familias tuvieron para con sus hijos, ¿no? ¿Qué pensaban ellos acerca de lo que significaba en aquel momento ese niño con la condición de síndrome de Down? Porque, bueno, tristemente lo digo, hay veces que
vemos jóvenes adultos con esta condición que no saben cepillarse los dientes, que llegan a los 20, 25 años sin poder realizar de manera independiente sus actividades de la vida diaria. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó acá? ¿En qué influía su síndrome de Down en este aprendizaje? Bueno, Claro. tuvo que ver precisamente con eso, ¿no? Con estas familias que a veces pensando que es lo mejor, llegan a sobreproteger y no dejan que, bueno, que este joven pueda habilitar sus propias decisiones, sus propias elecciones, y por eso nos encontramos con adultos que después, Que bueno, les no es tienen mucho más autonomía, difícil. claro. Exacto, Claro. pero por eso es fundamental este cambio que yo trabajo hasta con las familias, si se quiere, sobre, bueno, lo que significa tener un hijo con alguna condición de discapacidad. No, claro, después nosotros, yo pensaba, ¿no? Digo, eh, no hay que romantizar nada, ni la familia, ni los padres, ni las madres, ni los que van a adoptar, no, esto no hay que romantizar nada, incluso las familias yo estuve en un taller de familia solidaria. Y una mujer que estaba ahí en el taller Mm. dijo, pero ¿cuál sería el problema que este niño, niña, adolescente vaya al hogar? ¿No? Entonces yo dije, yo pensé, digo, me parece que, lo pensé, no lo dije, digo, estás en el lugar equivocado, ¿no? Estás en el lugar equivocado, no sería, digamos, el lugar que sería para, ni siquiera para el niño que vaya a acceder a ese cuidado. Pensé eso y después pensaba, bueno, y las familias que se anotan para adoptar tienen que saber que el centro es el niño, o sea, yo... no es que vienen a satisfacer mi necesidad de ser padre, ni que vienen a darme, no, yo voy a dar, o sea, yo soy el que doy. Entonces, ya cambiando esto, digo, hay muchos que no deberían o que deberían ser evaluados para no estar ni como familia solidaria, ni como padres, madres biológicos, ni como familia adoptantes, digamos. Exacto. Bueno, esto tiene mucho que ver y también lo relaciono, ¿no? Cuando vemos personas con discapacidad que cumplen objetivos en la vida, se los ve como superhéroes, ¿no? ¡Wow! Mirá lo que hizo, logró una medalla paralímpica, ¿no? Más allá de no tener piernas. Y yo precisamente promuevo esto, ni héroes ni víctimas. Y si lo relacionamos con la adopción, creo que vos antes también lo mencionaste, muchas veces a estas parejas que deciden o a estas personas que eligen el camino de la adopción, se los ve como seres de luz, ¿no? Lo que han, y ni te digo cuando incorporan a un integrante con la condición de discapacidad. Vos tenés ganado el cielo, ¿no? Entonces, me parece que estas son las cuestiones que hay que modificar. Acá el foco tiene que estar puesto en este niño, este joven, que como derecho humano merece crecer, ¿no? En un contexto amoroso y con una familia, y no es esta pareja o esta persona que busca a ese niño o a ese joven para satisfacer sus necesidades, ¿no? De maternar o de paternar. Creo que ahí está un Ahí poquito está, la claro. clave, y bueno, y coincido en eso que vos decís, ¿no? Pero también vamos a hacer esta salvedad, quizás esas personas, pues si no, se iría en contra de lo que yo promuevo, que es la diversidad, y todos Claro. somos observadores distintos y cada uno interpreta lo que interpreta, ¿no? Y acá no hay cuestiones que estén bien o mal, sino que tienen que ver con el observador que estamos siendo en ese momento, desde lo que, lo que conocemos, lo que aprendimos, nuestra cultura. Entonces, desde ese lugar, bueno, manifestamos al mundo lo que sentimos.